Hola, hoy vamos a aprender a sombrear cuando un objeto como este, por ejemplo, es blanco. Vamos a hacer esta tacita con el plato. En realidad no es blanco del todo, sino que es una escala de grises, tiene un montón de grises. Para empezar lo voy a dibujar sobre mi papel con un lápiz del número 2. Bueno, voy a centrarme en las sombras y no tanto en el dibujo, que sea tan parecido. Así que voy a repasar mi dibujo, afinando un poquito más las formas para luego borrar las que ya no me sirven. Cuando dibujo siempre hago uno flojito y luego repaso, afianzando la forma que más me gusta y corrigiendo la anterior, y borro las líneas iniciales. Bien, pues para sombrear hay varias maneras, como todo. Yo suelo utilizar estas que os voy a enseñar, que es hacer líneas en un sentido y luego en otro. ¿Veis? Entonces donde se cruzan en las intersecciones queda la sombra más oscura. También utiliza esta, que es apretar más o menos, con mayor o menor intensidad, el lapicero, de manera que se crean sombras más oscuras. Si lo aprieto poquito, lo hago flojito, se queda un gris clarito, y si aprieto mucho, se queda un gris oscuro. Lo mismo apoyando el lapicero así con toda la mina, de lado, o un poquito más abstracto o más libre, que es ir realizando trazos uno sobre otro. Podéis elegir el que más os guste o el que resulte más cómodo. Lo mejor es empezar por las partes más oscuras del dibujo, o sea, por las sombras más fuertes. No apretéis demasiado todavía el lapicero, vamos realizando unas sombras para luego intensificar. Mejor es ir por capas, ponemos todas las sombras del dibujo y luego incidimos en las partes más oscuras. Vamos marcando, como os digo, y repasando. En las partes más oscuras volvemos a pasar el lápiz, sin apretar demasiado todavía, porque en realidad recordad que esta taza es de color blanco. Lo voy a hacer un poquito más oscuro para que veáis bien las líneas. Vamos buscando las sombras de diferentes tonalidades. Luego volveremos sobre este área, pero vamos a ir completando el resto de la taza. Os dejo en el blog, en el link abajo, la foto de la taza para que la podáis ir copiando. Yo estoy mirando el modelo para buscar dónde están las sombras. Lo más fácil es hacerlo entornando un poquito los ojos, cerrándolos, de manera que dejéis pasar un poco de luz entre las pestañas para poder ver las grandes manchas de color. En este caso sería de tonalidades de gris. Es como si lo vierais de lejos, entornando, no sé si cerráis así los ojitos de manera que quede muy poquito abierto. Es importante que para sombrear lo hagáis con un lapicero blando, normalmente un 2B o un 4B, algo así más o menos, porque es con lo que mejor se sombrea. Si el lapicero es demasiado duro, tipo H, pues no sombrea bien. Simplemente dibujas líneas muy flojitas, pero no oscurece. Y se marca demasiado sobre el papel. Los lapiceros blandos lo que tienen es que se deshacen o sueltan más el grafito al pasar, que es lo que nos interesa en este caso. Lo estamos utilizando en realidad para colorear nuestro dibujo. ¿Veis? Voy marcando las sombras intermedias y dejo para el final las más claritas o blancas. Lo estoy haciendo, como os digo, un poco más oscuro para que las veáis bien. Fijaros muy bien, porque cuando los objetos son blancos tendemos a pensar que los tenemos que dibujar blancos o pintar de color blanco, y no es verdad, porque reflejan la luz que hay alrededor o reflejan otros colores. Entonces casi nada es blanco puro, ya que depende del grado de luz que reciba, y casi nunca es uniforme porque la luz viene de determinados ángulos, así que siempre vais a tener grises, no llegando a negros, pero grises en los objetos blancos. Como veis, estoy cambiando de dirección las rayitas, primero horizontales, luego verticales, porque, como os he dicho antes, al cruzarlas se crean grados de gris más oscuro. Además, ayudan a evitar que se vean realmente las líneas, que no nos interesa. En este tipo de sombreado, claro, lo podéis hacer de rayitas, como si fuera con plumilla, por ejemplo, como en los grabados.
Perdonad que gire tanto, pero es que como hago horizontal y vertical voy girando mi papel en vez de girar la muñeca y la mano, que es una posición más incómoda. No os olvidéis de los reflejos de luz en el platito. Y bueno, podéis practicar con esta taza, que es un ejercicio bueno de cómo dibujar cosas blancas. Cuando ya tengáis más o menos sombreado vuestro dibujo, con una goma sacáis las luces, porque los colores blancos, donde más refleja la luz, probablemente se hayan quedado tapados al pasar la mano por encima o el lapicero, así que no os preocupéis mientras sombreáis, porque luego siempre podéis borrar si lo habéis hecho flojito sin marcar demasiado. Mejor, como os digo, por capas. Yo estoy utilizando una goma de borrar normal, pero las mejores para los dibujos son las de miga de pan, que son esas azulitas modelables y que absorben muchísimo más la grasa del grafito y borran mejor. Pero para este dibujo sencillo esta goma normal me vale. Os vais fijando en vuestro modelo y donde veáis que es más blanco, sacáis las luces, que es borrar y dejar blanquito. No caigáis en la tentación de borrarlo entero porque la taza es blanca, como os digo. Solamente donde veáis los puntos de luz más claros. La goma de vez en cuando la tenéis que limpiar o borrar sobre un papel en blanco para que no arrastre el grafito en este caso. Y como veis, con un pincelito estoy unificando el color para borrar las rayitas. Esto es opcional, a mí me gusta siempre hacerlo porque queda el dibujo más nítido y como más pulido. Al pasar por encima de mis blancos los voy a tener que recuperar de nuevo y también tendré que recuperar los más oscuros con el lapicero. Así que vuelvo a marcar mis luces, con la goma. Ya las tenía marcadas, así que ya sé dónde están, simplemente incido un poquito más. Y ahora voy a dar los últimos retoques con el lapicero de nuevo. Recupero un poquito las formas y las zonas más oscuras. Así va a haber un mayor contraste entre la zona oscura y la zona blanca y la zona más clarita, la que tiene más luz. Bueno, pues lo voy a ir dando por terminado. Últimos retoques, hoy no hay cole y aquí tenemos nuestra tacita ya sombreada. Espero que te haya servido el tutorial, sobre todo a todos aquellos que me estáis pidiendo que haga más tutoriales de dibujo y pintura. Recuerda suscribirte al canal, ya somos un montón y cuantos más seamos mejor porque podré hacer más vídeos. Déjame abajo tus comentarios y síguenos en las redes sociales como Hoy No Hay Cole. Ahí siempre hacemos adelantos de los vídeos que vamos a publicar en YouTube. Muchas gracias y si quieres seguir dibujando te dejo aquí 2 tutoriales, cómo hacer un dálmata y un boxer y cómo dibujar un caballo. Adiós, un besito.